Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad. Verdad a Voces, un legado para la no repetición. Bienvenidos, yo soy Diana Gil, esto es W Radio Digital y aquí comienza Verdad a Voces. El legado de la Comisión de la Verdad es el trabajo de casi 5 años. Recoge la mayor parte del trabajo desarrollado y los aprendizajes acumulados durante el mandato, a partir de la construcción colectiva de escucha, diálogos y reflexiones. La Comisión de la Verdad llevó a cabo su proceso en la era digital. Es por esto que el informe y legado conforman una narrativa transmedia que tendrá 3 manifestaciones. Una plataforma digital multimedia que incluirá el informe final como un documento descargable y con diversas narrativas que ilustran los contenidos de los capítulos o los profundizan, acciones análogas de carácter artístico y cultural y un archivo con colecciones documentales descargables para uso público. Pero, ¿cuál es la importancia de los mensajes que están contenidos en estos productos desarrollados para compartir los relatos de víctimas y victimarios del conflicto armado colombiano? Esta respuesta es el objetivo de este nuevo episodio en Verdad a Voces. Sean todos bienvenidos. Este ABC que hemos construido entre la Comisión de la Verdad y W Radio continúa hoy con una parte importante del mandato constitucional de la Comisión, su legado histórico para la verdad de todo un país. Para ello estamos con Lucía González, una de las referentes más importantes de la cultura colombiana y la encargada de hacer pedagogía ciudadana para explicar este legado histórico que viene contenido en el informe final de la Comisión de la Verdad. Comisionada, gracias por acompañarnos. Bienvenida a W Radio Digital. Muchas gracias, Diana, y gracias a la W. Tener este espacio es de la mayor importancia porque sí y solo sí, la sociedad se apropia de todo este acumulado que hemos recogido del dolor de las víctimas, de su resistencia, de la urgencia de la paz, tendrá sentido el trabajo que hemos hecho y la generosidad de tantos que han aportado a esta comisión. Comisionada, ¿cuál es la importancia de este legado para la construcción de una paz estable y duradera? Bueno, vamos a usar una metáfora que usa Saúl Franco, el comisionado que es médico, dice, si el diagnóstico de una enfermedad no está claro, pues no hay remedio que sirva, no hay remedio que sane. Lo que hace la comisión es identificar entonces a partir de la escucha de miles de voces de todos los sectores cuáles son esos asuntos que el país tiene que resolver para que la guerra pare. Y hecho este diagnóstico hacemos unas recomendaciones, pero ese diagnóstico y esas recomendaciones tienen que incorporarse como un saber social, como algo que le haga sentido a la sociedad en general para que en general todos nos hagamos cargo de movilizar esas transformaciones que son individuales, que son colectivas, que son institucionales, pero que de verdad nos compete a todos. Comisionada, transmitir este legado es uno de los mandatos de la Comisión de la Verdad y es tal vez uno de los más importantes, pero ¿cuál es el objetivo de este legado? Bueno, el objetivo es que la sociedad toda se haga a esta narrativa que hemos construido. Por supuesto, es una narrativa que se puede debatir, que se puede discutir, que no aspiramos a que sea la verdad, pero es un insumo consistente, es un insumo que está respaldado por voces de muchos sectores, territorios, de las comunidades indígenas, afro, de los militares, de los empresarios, de muchos sectores, y en la medida en que logremos que la sociedad se lea, se mire en el espejo de esta narrativa, haga conciencia de esos asuntos que como sociedad no hemos sido capaces de resolver todavía y que es necesario resolver para que podamos construir condiciones para la paz. La paz grande, como la llama nuestro presidente Pacho, no es solamente la desmovilización de los grupos armados, es construir condiciones objetivas, políticas, económicas, de democracia, que nos permitan vivir en igual dignidad a todos los seres humanos en este país, que nos convoquen a respetarnos, a respetar y valorar la diferencia, y eso pues va construyendo las condiciones para que esta guerra no se reedite una y otra vez. Este legado
legado histórico no solo se va a ver en un formato escrito. ¿Cómo hicieron para articular este informe con todas estas maneras que hicieron ustedes para poder consolidar toda la información? Sí, Diana, es muy importante esa pregunta. Como el informe final es un documento tan largo, hoy hay colgadas unas 1000 páginas entre 3 o 4 documentos que tenemos, pero en total pueden ser unas 6000 páginas, que serán un insumo de estudio y análisis para mucho tiempo y para muchos sectores, para los gobiernos, para las universidades, para el público de la República, pero entendiendo que no todo el mundo se va a meter a un texto tan largo, construimos una transmedia digital, una página web que es una felicidad navegar, a través de la cual presentamos la síntesis de ese documento, pero también le contamos sobre las experiencias que tuvimos en el trayecto de la Comisión de la Verdad, cuando fuimos a hacer entrevistas, cuando nos encontramos con los pueblos indígenas, cuando se hicieron los reconocimientos de responsabilidades con los grupos armados. Hay relatos de literatura, hay dibujos animados, hay películas, hay obras de teatro, es decir, la sociedad va a tener muchos elementos para, de acuerdo a las edades, de acuerdo a los intereses, se vayan haciendo a esta narrativa y vayan viéndose ahí y preguntándose qué tengo que ver yo con esta convocatoria a la paz que me están haciendo desde la Comisión de la Verdad. No, pues esto definitivamente es una maravilla. Estos mensajes que la Comisión de la Verdad le ha entregado al país no solo han llegado a los colombianos, sino que es un legado ejemplo para el mundo después de 60 años de confrontación armada. Así lo cuenta el embajador de Bélgica en Colombia, Bert Schufs. Bélgica apoya el proceso de paz en Colombia y la implementación integral del acuerdo final. Consideramos esta vía como la mejor opción para lograr el desarrollo sostenible del país. De la misma manera, se reconoce Colombia como un ejemplo a nivel mundial, sobre todo al posicionar a las víctimas en el centro, principio fundamental que tiene su expresión en el sistema integral para la paz. Por ende, en 2020, bajo la presidencia belga del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando en ese espacio se organizó el primer debate abierto de la historia dedicado a la justicia transicional. Invitamos al presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco Derú, para que compartiera la experiencia colombiana ante toda la comunidad internacional. La publicación del informe final de la Comisión a finales de junio es otro hito de ese ejemplo colombiano. Reconozco la dificultad de cualquier sociedad para reconciliarse con un pasado tan duro, pero confío en que el pueblo colombiano y sus dirigentes tendrán la fuerza y la sabiduría necesarias para utilizar el legado de la Comisión y sus recomendaciones como bases para una paz verdaderamente estable y durable. Cuenten con Bélgica, la Unión Europea y la comunidad internacional para seguir andando juntos y juntas por este camino. Comisionada, este legado es una construcción colectiva. Miles de colombianos participaron con sus voces para la elaboración de este informe, pero contémosle a los televidentes de W Radio Digital quiénes hicieron parte de la construcción o la planeación de este legado.
Bueno, esta es una historia de muchos. Yo digo que la Comisión de la Verdad le pertenece a la sociedad en general, porque por un lado, pues fue una iniciativa realmente en La Habana, construir el sistema integral, pero en respuesta a una demanda de las víctimas. Las víctimas nos han dicho una y otra vez: queremos verdad, justicia, reparación y no repetición. Y no sería presentable un acuerdo de paz sin una instancia como la Comisión de la Verdad o la JEP, bueno, y particularmente la Unidad de Búsqueda, porque en este país hay más de 100.000 desaparecidos, y si esa herida no se cierra encontrando por lo menos razón, dándonos razón de dónde están esos desaparecidos, va a ser muy difícil. Y después logramos pues el apoyo, por un lado, de la comunidad internacional fue impresionante, no solamente económica, sino también políticamente nos dio un respaldo en un marco de gobierno que no era muy propicio a este sistema integral, hay que decirlo, y las víctimas, las organizaciones sociales, las universidades, los medios de comunicación. Realmente hemos contado con la voluntad de un conjunto muy importante de la sociedad que le ha dado toda la fuerza a esta comisión, que nos ha hecho sentir todavía más grande la responsabilidad que tenemos, porque se han hecho verdaderamente parte de esto y hoy están recogiendo el legado, hoy están encargándose ellos mismas, las universidades, las empresas. Ayer una empresa privada sacó una convocatoria pública para proyectos de promoción de la Comisión de la Verdad, de lo que hay en los textos, y las universidades ya empezaron a incluirlas en sus agendas y los maestros ya han metido el tema en la escuela. Entonces esto le pertenece a muchos, sobre todo a las víctimas. Fueron 17.000 entrevistas, que eso es pues una voz muy grande de sociedad, y 1.700 informes que recibimos de organizaciones desde pescadores hasta gremios o informes como el de Ecopetrol, por ejemplo. Entonces realmente es una posibilidad de mirar de conjunto el país, hacer un discernimiento, una contrastación y devolver un producto que está ahí como un inicio, más que eso no es un punto de llegada, sino un punto de inicio. En La Habana decían que habían pensado la Comisión de la Verdad como un buque rompehielo, uno que rompe esa dificultad que tenemos de vernos, de ir al fondo de lo que nos pasa, porque aquí nos hemos quedado echándole la culpa a los grupos armados, pero aquí hay responsabilidades en muchos ámbitos, responsabilidad de la precariedad de la democracia, de la impunidad, de muchos otros, del narcotráfico, etcétera, que tenemos que poner duro en la agenda pública y en la agenda humana. Comisionada, hay muchas personas que seguramente quieren ver en este momento pues este informe. Pongamos, digamos, en síntesis, ¿cuáles son los medios en donde las personas van a encontrar este material para que lo puedan leer, descargar? A la página web comisiondelaverdad.co, y ahí van a encontrar una transmedia hermosa. Están los primeros capítulos que hemos colgado. Yo diría que es muy importante que lean la declaración, porque es una especie de síntesis del espíritu de lo que estamos recogiendo, de lo que hemos recogido y de la urgencia de la paz. Después está el capítulo de hallazgos y recomendaciones, que es como la síntesis de la lectura que hicimos de todas estas voces, y hay un capítulo testimonial que sería muy bello que se leyera en familia, en las empresas. No quisimos evitar que la sociedad, o ahorrarnos el ejercicio de que la sociedad también pueda oír las historias, porque cuando a uno le dicen tantos asesinatos, tantos muertos, los responsables hicieron esto, como que es una información que no termina de llegar al corazón de este pueblo, no termina de conmover, pero cuando uno lee las historias de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas, uno dice, pero ¿cómo es posible que hubiéramos permitido que esto pasara? Entonces aspiramos a que ese capítulo testimonial se convierta en una lectura en comunidad, en familia, etcétera. Pero también, como decía ahora, van a haber películas, van a haber obras de teatro, van a haber documentos animados. Hay muchas cosas muy bellas que esperamos
conmuevan por fin a la sociedad y la sociedad toda entienda que eso que han sufrido las víctimas nos pasa también a todos por el corazón. Maravilloso trabajo, comisionada. Y bueno, el embajador de España en Colombia también envió un mensaje de apoyo al trabajo de la Comisión de la Verdad en estos casi 5 años. Su voz está aquí en Verdad a Voces. Es fundamental para tomar este paso de la sociedad colombiana hasta la no repetición y hasta una capacidad superior a entender lo que ha pasado. Lo más impresionante ha sido este trabajo extraordinario, gigantesco de la Comisión de la Verdad, este trabajo de tener más de 20.000, 28.000 testimonios de gente de todos horizontes, de víctimas, de victimarios, de miembros de las Fuerzas Armadas, de los grupos al margen de la ley, y este trabajo hacerlo en todo el país, es decir, recoger la verdad en toda su complejidad y hacer este trabajo de proponerla al país y de utilizar lo que será este informe para, yo diría, más de punto de partida para un diálogo verdadero, un diálogo nacional, como se ha pensado en el Acuerdo de Paz. El gran reto de la Comisión de la Verdad es esta apuesta muy ambiciosa que ha tomado Colombia de hacer este trabajo de verdad de cierta forma tan cerca de los hechos, de los eventos. En Europa hemos hecho este trabajo de verdad a veces 40, 50 años luego, y hasta ahí siempre ha sido un proceso complejo. Cada uno de estos actores va a tener que hacer también este trabajo de verdad, pero también aceptar la verdad de los otros y entender que es solamente así que el país puede lograr la reconciliación y más allá la no repetición. Como lo dicen mucho los comisionados de la Comisión de la Verdad, lo que no se dice a veces no existe. Es decir, hay que decir el sufrimiento, hay que decir lo que ha pasado y hay que pensar cómo hacer para que no se repita. El proceso de reconocimiento, el proceso de diálogo, el proceso de perdón no está en el mismo nivel en todos los territorios. Hay territorios donde ha avanzado mucho más, hay territorios donde queda mucho por hacer y esta diversidad también, creo, forma parte de la riqueza del trabajo de la Comisión y de la riqueza del trabajo que va a venir después de la publicación del informe. Comisionada, sin duda todo este trabajo extenso pues tendrá un efecto en el país. ¿Cuáles esperarían ustedes que fueran estos efectos? Bueno, antes que nada quiero decir que tenemos un compromiso también con el mundo. No es una exageración decir que hay muchas entidades en el mundo poniendo el ojo sobre cómo terminamos esta tarea que nace en el Acuerdo de Paz de La Habana y quieren que se convierta en un ejemplo para muchos otros conflictos que existen y nosotros quisiéramos que así fuera, por nosotros y por el mundo. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que logremos que la sociedad empuje las recomendaciones, que la sociedad, después de leer las afectaciones que ha vivido el pueblo colombiano, la tragedia humana que hemos vivido y que pues no habla muy bien de nosotros como sociedad, porque debimos haber levantado la voz mucho antes y haber dicho cosas mucho más duras, pues esperamos que ahora sienta que es el momento, que la paz es una urgencia y que se haga cargo de hacer los ajustes personales. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que el racismo, que el clasismo, que el patriarcado, que está inscrito en la cultura, que nos define como sociedad, que siempre tenemos esos rasgos ahí, es un factor de persistencia del conflicto armado que ha permitido que los sectores étnicos, por ejemplo, estén muy abandonados por el Estado, hayan sufrido lo que han sufrido y no nos hayamos conmovido. Pero también hay transformaciones que son de gran calado y que competen a los gobiernos, como la transformación a la fuerza pública, la transformación a la elección del fiscal, la transformación al sistema educativo para construir un sujeto para la paz. Pero esas transformaciones son posibles si hay una comunidad que empuja, si hay una sociedad que empuja, porque la democracia es eso, la democracia es una fuerza social que demanda de los gobiernos los ajustes que considera que son necesarios. Comisionada, ¿y qué se necesita para que el legado surta efecto en el país?
Bueno, necesitamos que los medios, como lo hacen ustedes, nos ayuden en esta comunicación, no claudiquen, apenas empezamos, esto no es una noticia, esto es un proceso, que sigan promoviendo conversaciones en torno a los contenidos del informe final y que acompañemos también el Comité de Seguimiento y Monitoreo, que es un comité que está descrito en el decreto que nos crea y que queda a cargo de incidir para que los gobiernos siguientes pongan en la agenda pública muchos temas y de mantener vivo frente a la sociedad este asunto. Pero los medios tienen una tarea muy importante, las universidades esperamos que conviertan en cátedra los documentos de la Comisión de la Verdad y en conversación y en deliberación lo que quedó ahí, que la escuela en general, el sistema educativo también recoja esta noción de la verdad como un bien público fundamental para vivir en sociedad, vivir en democracia e incluya en la formación esto, que los empresarios también nos ayuden a que esta narrativa circule en sus empresas y a que todos nos pongamos en modo paz, porque hemos vivido en modo guerra. Esta es una sociedad que le ha dado mucho trabajo, por ejemplo, resolver los conflictos sociales sin armas. Aquí cada que hay una manifestación pública sale la fuerza pública antes de una propuesta de diálogo. Hay que transformar esos modos. El enemigo lo vemos por todas partes. Es una cultura que tiene una noción del otro muy violenta. Nosotros señalamos, estigmatizamos mucho. Entonces hay muchos esfuerzos que hacer que no son solamente los que corresponden a los grupos armados. A los grupos armados corresponde desmovilizarlos, abrir un espacio de negociación dura con los grupos armados, con todos los grupos armados, los que hay ahora, cerrar ese ciclo y construir una ética pública, una nueva ética pública en la que nos sintamos todos parte de una misma sociedad, valoremos la diferencia, respetemos la diferencia, entendamos que la diferencia es lo que más nos enriquece y no que tenemos que ser enemigos. Qué buen mensaje, comisionada, pero antes de cerrar quiero hacerle una pregunta. Bueno, ¿qué podemos hacer los colombianos para ayudar a difundir este legado? ¿Cómo lo podemos lograr? Sí, yo creo que haciéndose a una reflexión, que para eso hicimos la transmedia, para que ahí encuentren argumentos, medios, haciéndose a esa reflexión honda, es decir, incorporando cada uno en su ser el dolor que nos mueve a la acción. No es un dolor para quedarnos en la tragedia, no es un dolor para dolernos, sino un dolor para despertar de esta inconsciencia de alguna manera o de esta falta de acción colectiva en torno a estas urgencias de la paz. Entonces yo creo que es como tocar el corazón, que nos dejemos tocar, que escuchemos con los oídos muy abiertos y con el corazón muy abierto y convertir en cotidiano el reconocimiento de los otros y la urgencia de que cada uno desde su lugar aporte a la construcción de la paz. Muchas gracias, comisionada, por acompañarnos. De verdad que ha sido un verdadero placer conversar con usted y recibir este mensaje que espero que a todos les haya llegado desde sus casas. Este legado, que estará disponible para consulta de todos los colombianos, ha tenido participación activa de la comunidad internacional. Uno de esos países que ha participado activamente es Noruega. Por eso la voz del ex embajador John Peter Ofal, quien recientemente dejó el cargo, aquí está, en Verdad a Voces, leyendo la carta de una de las mujeres colombianas que tuvo que enfrentar la guerra cara a cara. Cartagena, 26 de junio 2019. Señores, comisionados, embajadores, fuerzas militares, autoridades eclesiásticas y público en general, un cordial saludo. Mi nombre es Sandra y deseo compartir mi historia con ustedes. Creo que gran parte de lo que me pasó es responsabilidad de mi familia. Mi mamá prefería a mis hermanos mayores. Por eso me fui donde mi media hermana a una finca. Y es ahí donde me secuestró el grupo armado. Soy una mujer excombatiente. En mayo
de 1985, a los 12 años de edad, fui secuestrada por la guerrilla de las FARC, porque esto no se puede llamar reclutamiento. Fue violada por miembros de esa guerrilla la misma noche de mi secuestro. Las violaciones fueron repetitivas y me provocaron abortos muy dolorosos. Fue ultrajada por el hecho de ser mujer. Producto de una violación de esas, tuve una hija, pero fue una hija que no quise ver. Cuando la tuve, la entregué. Dentro de las fijas nunca sentí amor. Después, pude comunicarme con alguien de mi familia, entregársela a un hermano. Ella sabe que yo existo, pero no nos comunicamos. Me dañaron mi vida hasta el punto que no quería, que no querer vivir. Me dañaron mis sueños como toda una adolescente. Soñaba de celebrar mis 15 años. El día que los cumplí, estaba con un fusil en un combate. No fue justo lo que me hicieron. Tanto daño siento una niña. Es un daño irreversible. Perdí mi familia y a mi identidad, porque allá nos ponen otro nombre. También puedo decir con mi testimonio que las FARC sí violaron a mujeres civiles. Fui violentada al tener que observar las aberraciones que hacían con ellas. He sido amenazada porque me quedé callada. Pienso que es el momento de decir basta de mentiras y que asuman su responsabilidad. Estuve 22 años dentro del grupo armado porque no me podía salir. Me amenazaban con que me matarían a mi familia si lo hacía. Hasta que llegó el día que tomé la decisión de volarme y entregarme al ejército. Pienso que el Estado tiene mucho de responsabilidad también. Después de salir, fui a la Defensoría del Pueblo a declarar como víctima de violación sexual dentro del grupo. ¿Cuál fue la respuesta? Me dijeron, ¿cómo es posible? Si usted fue guerrillera, ¿cómo viene a decir eso? Me tocó afrontar esto solo por mucho tiempo, refugiándome en el odio. He resistido por mis hijas y porque he encontrado personas en el camino que me han tenido la mano y han hecho poner mi frente en alto. Deseo que por un momento el pueblo colombiano piense en el sufrimiento que padecimos algunos excombatientes que antes de ser guerrilleras fuimos mujeres arrebatadas del seno de nuestras familias. Sandra. El informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición será un aporte a la verdad y no desconoce otras visiones del conflicto. Una gran herramienta que contrasta perspectivas para explicar por qué nuestro país cayó en el barranco de la guerra. En el próximo episodio hablaremos del primer capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad, los hallazgos y recomendaciones para la no repetición, un análisis explicativo que dará las claves para leer el impacto de la guerra, su evolución en el tiempo y lo que la Comisión consideró como sus hallazgos fundamentales para que den claves para entender el conflicto que la confrontan. Yo soy Diana Gil, esto es W Radio Digital y aquí está La Verdad a Voces. Cada valle, montaña y municipio de Colombia tiene una historia llena de fortaleza y dolor. Hasta cada uno de estos territorios llegó la Comisión de la Verdad. Verdad a Voces, un legado para la no repetición.